Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Muchas gracias por acompañarnos en este emblemático e importante espacio para todas las personas que vivimos y transitamos por la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la ciudad. El día de hoy estamos en esta mesa de trabajo con el fin de empezar a dialogar los términos en los que se puede reglamentar e impulsar una reforma amplia de acciones afirmativas que busquen promover, incentivar y profundizar la representación política e institucional de las personas, no solo de la diversidad sexual y de género, sino pertenecientes a todos los grupos de atención prioritaria que viven, conviven, trabajan en esta capital diversa y plural. Y pues el día de hoy de manera particular, justo sí vamos a hablar en un diálogo abierto sobre pues cómo impulsar estas importantes acciones afirmativas para las personas LGBTTIQA+. Entonces, sin más, voy a pasar a presentar a los ponentes que se encuentran en este momento al frente. En primer lugar, el diputado Temístocles Villanueva Ramos, diputado en el Congreso Local de la Ciudad de México. En este momento aún no se encuentra presente con nosotros, sin embargo, sí pido un aplauso por recibirnos en este espacio a la maestra Geraldina González de la Benja, presidenta del COPRED. Que viene llegando. Por favor. Les gustan las apariciones así. Le gustan las llegadas dramáticas. Bueno, también le damos la bienvenida al licenciado Jaime Rubén Morales Beltrán, que es director general de Diversidad Sexual y Derechos Humanos en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Al maestro Aurelien Guilabert, que es activista y analista político. Rodrigo López Quijano, secretario de Diversidad Sexual del Partido Verde de la Ciudad de México. Damos también la más cordial bienvenida a la consejera Sonia Pérez Pérez del Instituto Electoral de la Ciudad de México. A Guillermo Ruiz Tomé, concejal de la Alcaldía Álvaro Obregón. Y al maestro Alberto Enríquez Fernández, que fue miembro del primer Parlamento LGBTTI de la Ciudad de México y que formó parte de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Parlamento. A la par, damos la más cordial bienvenida a algunos de nuestros invitados especiales, a Brandon Pastén, que es coordinador de Juventudes del INJUVE, Iván Tagle, director general de JAG México, damos también la más cordial bienvenida a Andy Wei Chuan Feiler y a Eric Iván Ortiz, que son miembros de Nuestro Tiempo, Partido Político de El Salvador. A todas las personas que representan organizaciones de la sociedad civil, colectivas y también que formaron parte del Parlamento LGBTI de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida. Por último, error mío, enmiendo, no presenté a Gerardo Morales, que también será ponente el día de hoy. Muchas gracias. Sin más y para dar inicio a esta mesa de trabajo, cedo la palabra al diputado Temístocles Villanueva. Muy buenos días, tengan todas, todos y todos los presentes. La verdad es que es un panel con muchísimas personas participantes, pero nos interesaba tener una pluralidad realmente representada en este foro, en esta mesa de diálogo sobre acciones afirmativas para garantizar la representación política de las personas LGBTIQ+. Y por supuesto agradecemos el acompañamiento de las instituciones, en primer lugar del Instituto Electoral de la Ciudad de México a través de la consejera Sonia Pérez, del Gobierno de la Ciudad a través de Jaime Morales, y bueno, pues aquí hay activismos
pero también hay quienes acompañan a los activismos, como Geraldina González de la Vega, que el día de hoy es nuestra anfitriona aquí en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Nos interesaba también tener representantes de los partidos políticos, por eso ven aquí caras que han contendido en algún proceso electoral como Aurelien, representantes como Rodrigo en el Partido Verde, otros compañeros que tienen alguna militancia en algún partido político, en el Partido del Trabajo, en Morena, que han estado en ejercicios de parlamento abierto, como el primer parlamento LGBTI de la Ciudad de México. Por supuesto que saludamos a quienes siguen esta transmisión a través del canal del Congreso de la Ciudad de México y pues es un honor contar con la presencia de todas, todos y todos ustedes. El objetivo de estos ejercicios de diálogo y análisis conjunto es que podamos construir una o varias propuestas de reformas legislativas que nos permitan avanzar en la garantía plena de los derechos político-electorales de todos los que son reconocidos como grupos de atención prioritaria en la Constitución de la Ciudad de México. Así tuvimos hace 15 días el primer foro para hablar sobre la representación política de las juventudes. Hoy estamos teniendo tendremos otros más para hablar sobre personas con discapacidad, para hablar sobre personas afrodescendientes, sobre la importancia de garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, que es una obligación que tenemos resuelta por el Tribunal Electoral, por la Sala Superior, y creemos y estamos convencidos de que si no hay una representación política plural, la población no saldrá a votar de manera masiva en el próximo proceso electoral de 2024. Bajo este tenor, los derechos político-electorales de los grupos de atención prioritaria han tenido un desarrollo progresivo a nivel federal a través de los acuerdos del Instituto Nacional Electoral y las sentencias del Poder Judicial de la Federación. Por ello, desde el ámbito local también debemos generar ese avance y sobre todo brindar certeza legal a las personas que pertenecen a dichos grupos. Quiero reconocer que el Consejo del Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió un acuerdo ejecutivo que logró una importante representatividad de las poblaciones de atención prioritaria en el pasado proceso electoral de 2021. Y es así como a nivel federal, el día de hoy tenemos 13% de diputadas y diputados en la Cámara Federal que pertenecen a los grupos de atención prioritaria. En cuanto a las personas de la diversidad sexual, según datos del proceso electoral federal 2020-2021, la acción afirmativa para dicho grupo señaló que se contaría con un piso mínimo de 3 personas, por lo que se establecieron 2 fórmulas por el principio de mayoría relativa y una bajo el principio de representación proporcional. Actualmente son 4 personas que se identifican con la población LGBTTI+, las que ocupan una curul en la Cámara de Diputadas y Diputados. Aunque en términos del propio instituto, este grupo de atención prioritaria requiere más esfuerzos por parte de las autoridades electorales, no se diga por parte de los partidos políticos, para garantizar un mayor número de espacios de participación. Por lo que hace al ámbito local, es importante operativizar los derechos en materia electoral establecidos en la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTI+ de la Ciudad de México, que se encuentra en el artículo 14, el cual señala puntualmente que las personas de la diversidad sexual tenemos derecho a participar directamente en los procesos político-electorales. Según los datos proporcionados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México durante el proceso electoral local 2020-2021 no se establecieron acciones afirmativas para la población LGBTTI+. Se optó por la implementación de acciones preferentes que son de suma importancia, ya que fueron la herramienta que ocupó el Instituto Electoral local a fin de garantizar la participación de las personas que pertenecemos a la diversidad sexual en la contienda. También se procuró incluir al menos una candidatura por representación proporcional. Respecto a la postulación por medio de este principio, las fórmulas fueron menores, ya que no eran obligatorias para los partidos políticos. Esto nos habla de la necesidad formalista que tienen los partidos políticos de que las acciones afirmativas se encuentren en la ley para que se orienten a cumplirlas. Por lo que respecta a la postulación de personas que pertenecemos a la diversidad sexual y de género a los cargos de concejalías, los resultados fueron menores. Sin embargo, aquí se encuentra Guillermo, que es concejal de la alcaldía Álvaro Obregón y que pertenece a la diversidad sexual.
Por lo anterior, resulta necesario que desarrollemos un marco jurídico que no deje lugar a duda que deben existir acciones afirmativas en pro de los grupos de atención prioritaria. No debemos dejar espacios abiertos en la ley que permitan que los entes encargados de cumplirla tengan la posibilidad de rehusarse a implementar los mecanismos necesarios para que todas, todos y todes podamos ejercer nuestros derechos. Debemos seguir avanzando en el diseño de normas que lleven el ejercicio de los derechos político-electorales más allá del papel y la simulación, haciendo que sean una cosa cotidiana, del día a día, teniendo en el centro los derechos de todas las personas y buscando ante todo la inclusión. En ese sentido, reconozco y aplaudo la apertura al diálogo permanente. Sé que con la participación de ustedes podremos abonar a una propuesta de reforma que beneficie a las personas LGBTI+ en la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Temístocles Villanueva. En este momento solicito la intervención de la maestra Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos y a todas y todes. Me da mucho gusto. Muchas gracias, diputado, por hacer este evento aquí en COPRED. Me da mucho gusto darles la bienvenida para discutir este tema fundamental para la representación de política de las personas LGBT en la Ciudad de México. Me parece que justo el reconocimiento y la representación son herramientas fundamentales para la reivindicación de derechos de los grupos de atención prioritaria y particularmente para las personas de la diversidad sexual y de género. Creo que en esta Ciudad de México el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad ha avanzado de manera importante. Sin embargo, pues todavía nos falta mucho camino que recorrer porque, como hemos dicho en muchos espacios, empezamos a través del reconocimiento de las familias diversas, lo cual no es menor. Es fundamental reconocer las familias, reconocer las parejas, reconocer las relaciones, pero la presencia de las personas de la diversidad en todos los espacios tiene que estar también garantizada por un principio de dignidad y de respeto y de eficacia de todos los derechos. Y por supuesto la representación política pues es una fundamental, ¿no? No solamente el tema de avanzar en términos de leyes, en el caso del Congreso, ¿no? De que existan espacios en donde las personas de la diversidad se encuentren representadas por ellas mismas y no solamente por aliados o aliadas, como sucedió, por ejemplo, con el tema de matrimonio igualitario, sino que además las problemáticas específicas que aquejan a una población puedan encontrar soluciones desde estas poblaciones y por eso es imperante que existe esta representación. Existen iniciativas en la Ciudad de México ya presentadas para justamente el reconocimiento de derechos de participación, cuotas específicas. Ya lo decía ahorita el diputado que nos daba aquí los datos del acuerdo del INE para el proceso electoral del año pasado, en donde se establecían pues cuotas específicas para algunos grupos de atención prioritaria. Sin embargo, a mí me parece que un tema fundamental, además del tema de las cuotas, tiene que ver con el reconocimiento de la violencia política. Y la violencia política de género, entendida como pues esta manifestación que tiene que ver con los sistemas LGBT-fóbicos que impiden que la participación de las personas de la diversidad sexual sea de manera igualitaria, así como ha sucedido con las mujeres y se ha avanzado de manera muy importante para hablar, visibilizar, combatir, erradicar y sancionar la violencia política de género, pues tendríamos que estar hablando también de la violencia política de género desde una perspectiva de la diversidad sexual y de género, desde esta mirada cisexista, heteronormativa, digamos, que impide una participación igualitaria y un trato digno de todas las personas. Creo que entiendo que los compañeros hablarán sobre el tema de las cuotas y por eso quería yo como poner el tema en la cuestión de un trato digno, un trato igualitario. Me parece que el caso de la diputada Luébano en la Cámara de Diputados ha sido paradigmático en ese sentido de reconocer justamente esta violencia política de género por ser una mujer trans. El trato que se le dio por parte de otro compañero suyo, legislador, pues me parece que visibiliza
estas conductas de trato indigno, de falta de reconocimiento de su identidad y expresión de género, y que tendríamos que estar pensando de qué manera vamos a avanzar en la erradicación de estas conductas para no solamente tener el reconocimiento de las personas en el ámbito parlamentario o en las instituciones que tienen que ver con la garantía de la democracia, sino también que las personas que llegan a estos espacios no vivan estas prácticas de discriminación y de violencias. Me parece importante reconocer además que una vez que una persona llega a ser representante, en este caso legislador, legisladora, diputado, diputada, senador, senadora, senadore, existe el llamado estatuto parlamentario. Esto quiere decir que las personas parlamentarias tienen derecho a ser tratadas en igualdad de circunstancias, a participar en los debates parlamentarios, a participar en las comisiones, a participar en paridad junto con sus compañeros parlamentarios. Y este es algo que tiene que garantizarse de la mano de las cuotas. O sea, no basta con que llegue una mujer trans a la Cámara de Diputados si sus compañeros parlamentarios se van a referir a ella con los pronombres y los nombres incorrectos y la van a malgenerizar, porque entonces su igualdad en la representación se ve lastimada. Entonces, pues yo quería poner este tema sobre la mesa porque me parece fundamental la garantía del trato digno, del trato igualitario a las personas LGBT, además, por supuesto, de garantizar su participación, su representación e, insisto, su igual trato y participación ya en el estatuto parlamentario o dentro de las instituciones de representación democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Geraldina. Y bien, quizá un poco para ya entrar a la discusión medular del tema que nos convoca el día de hoy, quisiera presentar dos preguntas detonadoras y hacer como una invitación a que a partir de ahí empecemos un diálogo más bien fluido, que nos permita rebotar ideas, compartir experiencias y a partir de ahí nutrir la propuesta o las propuestas que se vayan construyendo en estas mesas de trabajo. La primera, derivado del proceso electoral de 2020-2021, en el cual, como ya ha sido mencionado, el INE emitió un acuerdo en materia de acciones afirmativas a la gran mayoría de grupos de atención prioritaria. ¿Qué espacios de oportunidad identifican ustedes que se podrían considerar para trabajar una propuesta de reforma electoral a nivel local que de alguna manera, por un lado, permita operativizar acciones afirmativas y por el otro garantice esta igualdad de condiciones de acceso a cargos de elección popular, que ya se mencionó, para las personas de la diversidad sexual y de género? Y la segunda, en el caso de la Ciudad de México, ¿consideran de la diversidad sexual y de género que se encuentran proporcionalmente representados en los cargos, representadas y representadas en los cargos de elección popular? Un poco quizá para retomar lo que mencionaba la maestra Geraldina, empezar esta discusión leyendo la exclusión de las personas de la diversidad sexual y de género en sí mismo como un acto de violencia política, ¿no? Un acto de violencia política con componentes de género, pero también con componentes de LGBTI-fobia, ¿no? Y cómo no solamente la violencia política se lee en términos de la exclusión en el acceso a cargos de elección popular, en el acceso a candidaturas, sino también una vez que se ha llegado a las instituciones. Entonces, un poco con estas anotaciones, cedería la palabra al licenciado Jaime Rubén Morales, director general de Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos, a todes. Pues primero me sumo a lo que dijo Geraldina en relación a las violencias que hay en sistemáticamente, tanto en los partidos como en el mismo Congreso. Pero hablando de oportunidades, creo que algo que no hemos visto es que si bien la acción afirmativa hoy es una gran oportunidad para participar, es importante que la gente que participe no simule. Es decir, tenemos a personas de la diversidad sexual que por el hecho de ser parte de la diversidad sexual se considera que tienen la agenda de la diversidad sexual, lo cual generalmente no es así. Es decir, ¿a quiénes vamos a impulsar que tengan la agenda, que tengan un compromiso claro
para llevar adelante la política pública, las agendas y las leyes que tengan que ver con los derechos de las personas LGBT. Creo que por otro lado es importante señalar que en los partidos, cuando están las cuotas, quien se adscribe a esas cuotas no es quien trae un trabajo de territorio, un activista, alguien que vive por lo que va a luchar. Sucede que porque la persona es trans, va a trabajar la agenda trans, conoce el tema, sabe a dónde llegar. Y a partir de eso, creo que lo que nos deberíamos de preguntar como sociedad es justamente eso, ¿cómo participamos políticamente? ¿Cuándo nos unimos todas las personas de la diversidad para impulsar a Temístocles para que sea senador de la República? Digo, es lo que le sigue, ¿no? Pero ¿cuántos? O sea, ¿dónde está la película? ¿Dónde está la organización de las personas de la diversidad, sí, para impulsarnos entre nosotras mismas para que vayamos allá? Sino que a pesar de la cuota lo que prevalece es el interés político más allá del interés de agenda. Y no hemos sabido sumar el interés político al interés de la agenda. Y eso nos ha convertido en que en lugar de ser aliades, aliadas, aliados, somos contrincantes. ¿Cómo logramos que Juan y Lourdes, que van a la cabeza, todos los demás que estamos acá, impulsemos a Juan y a Lourdes porque son los únicos que tienen esa oportunidad? ¿Cuándo logramos a decirle, oye, yo te apoyo y esta es mi agenda, no quiero que me des estos espacios, esta es la agenda que yo defiendo, y si tú defiendes esta agenda, las personas que yo represento te van a impulsar? Creo que es donde nos falta, porque el andamiaje está armado, hay que mover cosas ahí, pero yo sí creo, uno, que sí nos falta representatividad en la Ciudad de México, ¿sí? Somos, según el INEGI, casi el 6% de la población, significamos 1 millón de personas en esta ciudad. Entonces, ¿cuántas personas deben de estar ahí? Y ya que sepamos cuántas, quiénes y por qué. Y el por qué se convierte en fundamental. O sea, yo, Jaime Morales, de 66 años, porque trabajo con la jefa de gobierno, ¿soy el siguiente diputado? ¿Ese es el camino? ¿Qué represento? Y no me estoy candidateando, ojo, ¿no? Pero creo que es muy importante eso. Cada una de nosotros representamos una agenda, una dinámica, una problemática, y debemos de tener una historia, corta o larga, no importa, porque luego dicen, no, es el que fue el primero que lo... No. Si no, la juventud nunca va a llegar, ¿no? El camino puede ser muy corto, pero muy significativo, muy contundente para impulsar. Y si quiero refrendar aquí, que los que vienen son los jóvenes. Nosotras tenemos que pasarle estafeta a las personas jóvenes, y me refiero con personas menores de 40 años. Entonces, creo que en ese camino, dejo esto para empezar, de hablar un poco desde sociedad civil, cómo vamos a impulsar a la gente que nos debe representar. Muchas gracias. Quizás solamente para problematizar o llevar una discusión un poco más activa, me atrevería a agregar una pregunta. La maquinaria para garantizar que las personas LGBTIQ estén en los espacios de toma de decisiones, de representación popular, ¿ya está armado? ¿Está funcionando? ¿Se está llegando a los resultados que se están esperando? Y también en términos de personas jóvenes, ¿no? Justo la semana pasada teníamos una mesa de trabajo respecto a las acciones afirmativas de personas jóvenes, y el diálogo era 35 años como lo estipula el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales o menos.
¿no? No hay liderazgos, no hay activismos, no hay voces emergentes jóvenes de personas de 30, 25, 18 años, también de la diversidad sexual, también de otros grupos de atención prioritaria que buscan llegar a estos espacios de toma de decisiones, ser parte de la conversación y representar a otros grupos. Y pues aprovechando que una buena parte de esta mesa somos personas jóvenes, le pediría a Rodrigo que por favor continúe con sus opiniones respecto al tema que nos ocupa. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación a participar a esta mesa de trabajo. Yo les quiero platicar un poco desde mi experiencia y retomando lo que tú decías sobre la máquina. Una máquina necesita de varias piezas para funcionar. Ahorita estamos hablando desde el sistema legislativo, las iniciativas que se están presentando, que se está trabajando desde este lado de la maquinaria. Pero una pieza muy importante es la sociedad. Somos nosotras, nosotros, nosotres, los que hacemos funcionar esta máquina. Desde mi experiencia personal como joven de la diversidad sexual en la participación política, yo les quiero platicar que es difícil levantar la mano, y decir, desde ser una persona gay, levantar la mano en un partido político y decir, oigan, yo quiero participar dentro de la vida política de mi ciudad. Lo primero que te detiene no es el partido político, lo primero que te detiene no son tus amigos, no es tu familia, lo primero que te detiene eres tú mismo. Eres tú mismo o con el miedo a ser rechazado. Y les voy a decir algo, existen herramientas como las que estaban platicando, que ya se están trabajando desde los partidos políticos, que abren las puertas, nos abren las puertas para participar, pero el problema está en que nadie levanta la mano por este miedo. Yo quisiera preguntarles a muchos de ustedes o a todos ustedes, ¿quién de ustedes ha tocado la puerta de algún partido político para decir, oigan, yo quiero algún espacio y quiero empezar a participar dentro de la vida política de mi ciudad? ¿Quién ha levantado la mano? 1, 2, 3, 4 personas. Todas las demás personas que tienen esta agenda, porque aseguro que muchos de ustedes tienen el conocimiento de esta agenda LGBT, de lo que se debe trabajar y se debe de luchar, no lo hacen por miedo, o no lo hacen por el miedo a decir, chance no me dan la oportunidad. Jaime mencionaba que es muy importante apoyar a personas que traigan la agenda. Eso es cierto. Sin embargo, desde mi experiencia, que hace rato estaba platicando aquí con unas personas, que es muy importante platicarlo siempre desde una experiencia personal. Cuando yo levanté la mano en el Partido Verde, les dije, a ver, tenemos que empezar a trabajar en el tema de diversidad y yo quiero empezar a hacerlo. ¿Cuál era mi experiencia? Nula. ¿Qué sabía de agenda de diversidad? Nula. Pero ¿saben qué es lo que tenía? Las ganas de hacerlo. O sea, las ganas de levantar y empezar a escuchar y empezar a trabajar y escuchar la agenda que todos ustedes traen. Es muy importante lo que dice Jaime. Necesitamos candidatos de la diversidad sexual que si no traen la agenda, traigan las ganas, el compromiso de tomar esta agenda y trabajar por esa agenda. Otro punto muy importante desde mi experiencia, cuando yo empecé a armar esta agenda, no lo hubiera podido hacer sin el apoyo de todas mis compañeras, mis compañeros y compañeras, de otros partidos políticos, activistas, que llegué y toqué la puerta y les dije, a ver, quiero saber qué es lo que se necesita, quiero saber qué es lo que yo tengo que exigirle a mi partido político para que se haga. Temístocles me abrió la puerta, Jaime me abrió la puerta, Geraldina me abrió la puerta, Aurelien me abrió la puerta. Habemos personas de la diversidad que queremos a más banda. Queremos ser más banda de este lado sentados luchando por nuestros derechos. Y lo que se necesitan estas leyes, se necesitan estas herramientas, pero también se necesita levantar la mano y decir, yo le entro. Yo le entro a este compromiso porque
no sé si me dejaban mentir Aurelia en Temístocles, fácil no es. Fácil no es, lleva a veces, te topas con pared que puedes llegar a decir, puta, no entiendo cómo alguien que lucha por los mismos derechos que yo me está poniendo esta barrera. Lo que tenemos que hacer nosotros como comunidad, como sociedad, es levantar la mano, comprometernos con nuestra agenda y apoyarnos entre nosotros. Solo así vamos a tener una buena representación de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Antes de continuar con la conversación, quisiera dar la bienvenida a Javier Ramos Franco, que es diputado suplente en el Congreso de la Ciudad de México y viene en representación del diputado local por el Partido Verde, Jesús Esma. Bienvenido. Un poco en esta comparativa de voces entre quienes están en partidos políticos, quienes están en instituciones de gobierno y quienes están o vienen un poco hablando de sociedad civil, me gustaría invitar en este momento a la consejera Sonia Pérez Pérez a que nos comparta su experiencia para seguir con la conversación. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es muy importante estar en este espacio y muy importante poder escuchar todas estas reflexiones. Gracias, diputado, por la invitación. Gracias por la realización de estos foros para hablar en general de las acciones afirmativas y en específico de este grupo de atención prioritaria. Yo quisiera comentarles primero que nos enfrentamos a un reto para el proceso electoral que acaba de concluir porque no había reguladas acciones afirmativas en esta materia. Entiendo que también al INE le mandataron por resolución judicial de último momento que las implementara. Nosotros cuando elaboramos los lineamientos de postulación para establecer las reglas específicas que tenían que atender los partidos políticos, nos enfrentamos un poco a esa resistencia y al argumento de ya son muchas cuotas, ya tenemos que implementar muchas cuotas de acciones afirmativas. A nivel local, solamente Morelos tiene el mismo número de acciones afirmativas que la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos acciones afirmativas para diferentes grupos de atención prioritaria, pero más aún algunos establecidos en bloques de competitividad alto o medio para que los pongan en lugares donde tengan posibilidades de ganar. Pero también tenemos un poco de resistencia con las que no están establecidas en la norma, como son para las personas de la comunidad LGBT+. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Establecimos una cuota obligatoria para las diputaciones de mayoría relativa y una voluntaria en representación proporcional. En mayoría relativa tiene que salir a pedir el voto y ahí todos los partidos políticos como requisito tenían que cumplirla. Para nosotros eso es importante porque como instituto revisamos que lo cumplan y si no, les negamos el registro. Le decimos, no puedes registrar si no tienes específicamente una cuota. Por eso es importante que se establezca qué es lo que sucede. Que cuando no está en la norma, y por eso es muy importante que podamos ver la regulación, pueden impugnarla ante el tribunal y el tribunal decirles, estás poniendo un requisito excesivo. Entonces nosotros establecimos eso en los lineamientos de postulación y afortunadamente pues así se quedó firme esa determinación y eso fue lo que postularon. Bajo esa lógica tuvimos 12 propuestas de fórmulas de personas que pertenecían a este grupo. ¿Y quiénes fueron las que llegaron? 3 diputaciones, obtuvieron 3 diputaciones, 2 de mujeres y una de hombres. ¿Qué es lo que nos faltaría, me parece ahora, y qué es en lo que tendríamos que pensar? Uno, ¿cómo vamos a regularlo para el siguiente proceso electoral si no tenemos una norma específica que nos establezca las cuotas? Y además que las cuotas se tengan que ver en su conjunto. Las cuotas, la naturaleza de estas está pensada para que podamos lograr una representatividad de los grupos que se encuentran subrepresentados o que no se encuentran representados y una vez que tengamos ya esa representatividad, entonces ya no sean necesarias las cuotas. Así también se ha establecido en personas con discapacidad, bajo esa lógica también la participación de las mujeres. Entonces, me parece muy importante que cuando lleguemos a esa representatividad que se logra a través de las cuotas,
que efectivamente se dé seguimiento a lo que comentaban hace un momento en las intervenciones anteriores, a específicamente una agenda de género, y también que busquemos como instituto y tal vez también desde la perspectiva de legisladores, que miremos hacia otras entidades y que podamos saber también cómo lo están regulando y cómo lo están viendo. Por ejemplo, en el estado de Zacatecas establecieron cuotas mixtas. ¿Esto bajo qué lógica? Que en una cuota, aquí, como nosotros establecemos las cuotas, es que las dos personas de la fórmula tengan que pertenecer a un mismo grupo. Pero tal vez en una situación de poder avanzar y poder generar mayores cuotas, podríamos incluir cuotas mixtas, como lo hicieron en Zacatecas. Todo esto tendrá que ser materia de análisis en algún momento. Por otro lado, también quisiera citar el caso de Oaxaca. ¿Qué fue lo que hicieron en Oaxaca? Bueno, que ahí establecieron cuotas para la comunidad LGBT+, y también para la comunidad Muxe, pero establecieron también que no tendrían que pertenecer solamente a una orientación sexual. Entonces, todo ese tipo de cuestiones creo que vale la pena que las reflexionemos, que podamos analizarla y también escuchar a las personas que pertenecen a estos grupos, cuál es su visión, y por eso se me hace muy importante estar en este tipo de foros. Finalmente, quisiera decir otra cuestión. Para concejalías no tenemos esas cuotas. Entonces, eso implica que también para las candidaturas independientes que se postulan no haya esa exigencia. Entonces, no podemos tener esos datos y tampoco podemos analizar esa representatividad en concejalías. Creo que es muy importante. Finalmente, quisiera dejar una reflexión que a mí en lo personal desde el proceso electoral he estado teniendo en cuanto a las campañas, porque no nos hemos acercado a pensar en las campañas inclusivas. Y lo digo específicamente, por ejemplo, en personas con discapacidad, en las personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria, porque pareciera que sí están postuladas por ese grupo, pero ya en las campañas ya no se ve reflejado. Entonces, es importante también que lleven esas propuestas, que se establezca y que se visibilice que están siendo postuladas por esos grupos, o a nombre o representando a esos grupos de atención prioritaria, que haya propuestas de campañas específicas y que también haya esa visibilización y que también se ostente con orgullo esa candidatura y esa cuota, y que finalmente se refleje en el actuar del Congreso. Finalmente, quiero hacer una última reflexión, porque me parece que es muy importante lo que comentaron en cuanto a violencia política que se vive, y aprovechando que tenemos aquí a representantes del Congreso, creo que un tema que yo he sido insistente en general en los temas de violencia política, que ya no es competencia de acuerdo a los criterios judiciales del tribunal, pero me parece que deben estar muy claras las reglas de cómo se deben tramitar los casos de violencia política, cómo se deben de dictar las medidas cautelares al interior del Congreso, para que realmente quienes sean víctimas en el ejercicio de cargo de violencia política puedan tener una certeza de cómo se van a seguir los procedimientos, y quien genere actos de violencia política pueda ser sancionado, y que una de las consecuencias sea que posiblemente no pueda tener una candidatura en un proceso electoral siguiente. Gracias. Muchas gracias, consejera. Un poquito pensando en las últimas dos intervenciones, creo que por un lado debemos pensar en los efectos de las acciones afirmativas, no solo en términos del acceso a candidaturas, sino también en la creación de pisos parejos de participación política dentro de los partidos. Que quien traiga un liderazgo, quien esté trabajando la agenda de diversidad sexual dentro de un partido y se ostente como una persona de la diversidad sexual o de género, tenga pisos parejos en la participación y el acceso no solo a candidaturas, sino también a cargos internos de los partidos. Y bueno, quizá pensando en la lógica de que a veces es problemático el término cuota, ¿no? Porque nos salta mucho, pero pensemos en sentidos de la representación proporcional y cómo representa proporcionalmente un sector de la población. Es garantizar que personas que forman parte de la ciudadanía accedan a estos espacios, y que esta lógica esté permeada no solo por la perspectiva de género, sino también por la perspectiva de la interseccionalidad, que es algo que menciona la consejera Sonia en términos de cuando una persona representa a más de un grupo de atención prioritaria, entonces es necesario tener una perspectiva de interseccionalidad que vaya siempre pegada a la perspectiva ya consolidada, construida de la perspectiva de género. Y pues cedo la palabra a Guillermo Ruiz Tomé, concejal de Álvaro Obregón. Muchas gracias, amigo.
Bueno, muchas gracias por la invitación al diputado Temístocles, un gran aliado de todos los partidos y de nuestra comunidad. Muchas gracias a todas, a todos los que están aquí presentes. Quiero empezar, hay muchísimas ideas que se han ido diciendo. Primero, concuerdo totalmente con la consejera, con Geraldine, con Jaime, y aparte celebro que Gabriel Cuadri no va a volver a ser candidato porque ejerció política de género contra una diputada del Congreso Federal, ¿no? Creo que tenemos un tribunal que ha adoptado estas causas, que ha adoptado la no discriminación en todos los procesos electorales, pero creo también que es muy importante y algo que no se había visto, que se regule dentro del Congreso en estos códigos de ética. Yo creo que Gabriel Cuadri debería de dejar de ser diputado por la violencia que está ejerciendo contra una de sus compañeras legisladoras. Entonces creo que es un tema muy importante y que bueno, que ya no va a volver a ser candidato, pero que debería de haber dejado el cargo hace meses por la violencia que ejerció en el Congreso. Entonces en ese punto decirles que creo que sí es muy importante y ojalá que la Ciudad de México sea pionera en su reglamento interno, castigar este tipo de comentarios, porque en la Ciudad de México tampoco nos libramos de nuestra Gabriel Cuadri, una diputada local que también ataca mucho a nuestras comunidades. Entonces creo que ojalá el Congreso local se ponga las pilas y nos sorprenda en unos meses con un reglamento interno un poco más rudo en esos temas. Pasando a diferentes temas, como bien decía Jaime, me gustó un poco. También creo que ahí difiero. Difieren algunos puntos, porque si bien, y después paso a lo que dijo también Rodrigo, pero en lo de Jaime difiere un poco porque al final las personas legisladoras, las personas que llegamos a una concejalía, las personas legisladoras locales, las personas titulares de una alcaldía, no solamente desafortunadamente, o como lo queramos ver, no solamente tienen voto en los temas LGBT. Por ejemplo, hoy tenemos 3 diputadas, porque sé que no son no binarias, en la Ciudad de México, tenemos diputaciones de la comunidad en la Cámara Federal, pero no solamente votan temas de la diversidad sexual, porque luego vemos, o quienes no estamos a favor de una militarización del país, pues que también votan esos temas. O esas diputaciones también votan recortes al presupuesto en temas que también nos afectan a estas comunidades, ¿no? Vemos que votan reformas educativas, reformas energéticas, reformas en telecomunicaciones, reformas en seguridad. Entonces, ahí sí creo que en esa agenda tenemos que unirnos. Creo que Temístocles lo ha hecho muy bien con diputados de otros partidos. En esos temas somos aliados, somos aliadas, pero habrá otros temas en los cuales no solamente porque la persona es de la comunidad sexual voy a coincidir al 100% en sus ideales, o porque al final, lamentablemente, y eso me atrevo a hablar en todos los partidos, muchas veces la disciplina partidaria gana, y muchas veces las personas legisladoras se ven en la necesidad de votar a favor cosas que tal vez no creen, como dijo mi querido Jaime, por un tema de el interés político, ¿no? De que no me van a dar la siguiente candidatura si no voto la militarización a favor, aunque en el fondo no esté en contra, no está a favor. Entonces creo que es complicado decir que cerremos filas con alguien de la diversidad sexual. Habrá gente que no concuerde con todo lo que yo pienso, habrá gente que no concuerde con todo lo que piensa Temis, con lo que piensa Aurelien, con lo que piensa Rodrigo. Entonces creo que tenemos que ser aliados en muchos temas, pero también no dejar en cuenta y no reducir nuestra participación política a solo temas LGBT, porque al final Temis vota y su voto cuenta mucho en temas de presupuesto. Temis tiene un voto como diputado local para cambiar leyes, reformas en temas de medio ambiente, en temas de juventud, en temas de salud, no solamente en diversidad sexual. Entonces, por ese tema, creo que ahí yo difiero un poco, que sí tenemos que en la agenda LGBT unirnos mucho y en la política exigirnos como comunidad, si nos estamos uniendo, pues al final ser congruentes con nuestros valores progresistas en todos los aspectos, si lo queremos ver así. Como dice Rodrigo, yo también, yo al final fui candidato en la elección pasada, concejal en Álvaro Obregón, y aquí ya conecto un poco con lo que decía la consejera. Creo que muchas veces creemos que estas candidaturas o estas cuotas solamente se reducen a eso, a una cuota, de hay que poner a alguien, ni siquiera déjenlo hacer campaña para que entonces no nos vaya a dañar la votación y al final que llegue por la vía de representación proporcional o que llegue sin haber hecho esos estandartes en alto. Yo creo que ahí cada partido tiene que trabajar en lo interior,
este tipo de cuadros, este tipo de propuestas con las personas aliadas y con las personas que forman parte de la comunidad. Ahorita que lo decía la consejera, pensando en las reuniones que hemos tenido en plenarias con otras concejales de otros partidos, yo no he conocido, mínimo al momento, otro concejal que sea parte de la comunidad, y creo que aquí vemos cómo, pues lamentablemente hoy, si no pones la cuota, los partidos no postulan a personas de nuestra comunidad. Lo digo porque he platicado con concejales de Morena, del PT, del PRI, del PAN, del PRD, y yo ojalá haya más concejales pertenecientes a nuestra comunidad, pero ahí vemos cómo la falta de una acción afirmativa, por no llamarlo cuota, sí se refleja en la falta de representatividad en los consejos de las alcaldías. Y muchos diremos, bueno, en los consejos, en las alcaldías no pasa nada, pero algo que la verdad me gusta comentar mucho es que, por ejemplo, en Álvaro Obregón, a iniciativa de un servidor, logramos tener el primer reglamento 100% incluyente y con lenguaje no sexista de toda la Ciudad de México. Algo que muchos consejos ni siquiera lo han intentado platicar, porque al final nuestro reglamento decía a los habitantes de la alcaldía, ¿no? O el alcalde, o los concejales. Yo he atendido en mi oficina a mucha gente o a muchas personas no binarias, he atendido a personas, hoy tenemos una alcaldesa, hay compañeras concejales, y creo que en cosas tan pequeñas como el lenguaje, en las alcaldías no se está hablando del tema. O sea, porque hicimos un análisis en el equipo de los 16 reglamentos de los consejos de las alcaldías y ninguno contaba con un reglamento, con algo tan básico como un lenguaje incluyente y no sexista. O sea, nuestro reglamento a veces decía el alcalde, a veces decía él o la alcaldesa, a veces decía los habitantes, a veces decía el director general, cuando nosotros en Álvaro Obregón tenemos mayoría de directoras generales. Entonces creo que detalles tan pequeños van cambiando porque al final no representan a toda la población. La palabra LGBT o la comunidad sexual no aparecía en ninguna parte del reglamento, no había una comisión dentro del Consejo de la Alcaldía que se dedicara a atender a nuestra comunidad, y pues, tuve que ir yo un poquito así contra corriente porque obviamente mis compañeros del PRI, del PRD, del PAN, ¿cómo vamos a poner una X en el reglamento? Es que, uno Morena también, es que eso no es el lenguaje y nos lo van a impugnar porque no existe la palabra tal con X, ¿no? Entonces, después de mucha negociación y de decir, bueno, a ver, todo con las personas, la persona titular de la alcaldía, la persona titular de la dirección general, las personas integrantes del consejo. O sea, es cabildear y buscar cómo poco a poco vamos integrando cosas tan simples como un lenguaje no sexista en los consejos de las alcaldías. Entonces, por eso, ojalá en este foro que estamos haciendo o en estas propuestas que el diputado Temístocles o que la consejera puede llevar al pleno del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sí contemplen también poner este tipo de acciones afirmativas para la comunidad de la diversidad sexual dentro de las concejalías en las alcaldías, porque al final pues creo que si no hay personas o aliadas o pertenecientes a nuestra comunidad, van a seguir habiendo muchos consejos que no tienen una comisión de juventud, que no tienen una comisión de diversidad sexual, que no tienen un lenguaje incluyente no sexista y que no tienen a alguien que mínimo pueda ir al consejo a denunciar actos que pasen de discriminación dentro de las alcaldías, ¿no? Y eso siendo de gobierno o siendo de oposición dentro de las alcaldías. Y pasando un poquito más también a algo que se platica ahorita es, pues tenemos 66 diputadas y diputados en el Congreso de la Ciudad de México. La consejera nos confirma que solamente hay 3 personas legisladoras de la diversidad sexual. Esto es un 4 o un 5% de la población. Y yo veo, y así como existe, por ejemplo, una cuota de una diputación migrante que se le da a una persona que no vive en la Ciudad de México, que representa, yo creo que la Ciudad de México ha sido también la cuna de muchas personas de la diversidad sexual de todo el país que escapan de estos actos heteropatriarcales, machistas, homofóbicos de sus estados, que lamentablemente van un poco más atrasados en esta lucha y que vienen a la Ciudad de México a vivir esta ciudad de derechos, esta ciudad en la que todas y todos cabemos o que todas las personas podemos ser libres. Entonces, genuinamente yo creo que es muy poco que solamente tengamos a 3 personas legisladoras de la diversidad sexual en una ciudad tan progresista, no por el gobierno, sino por las personas que la habitamos en el poder. Entonces, yo creo, o yo le pediría al diputado Temístocles, o a título personal, pero con mucho gusto, que ojalá en unos meses nos esté citando para compartirnos
que ya no solamente tenemos que esperar al gran trabajo que ha hecho el Instituto Electoral en poner estas acciones afirmativas, sino que la ley electoral de la Ciudad de México ya contempla mínimo una diputación de mayoría relativa en el primer bloque competitivo para nuestra comunidad y una candidatura en representación proporcional de los primeros lugares, que creo que habrá que hablar también de la competitividad en la representación proporcional, para que entonces sea seguro que todos los partidos políticos, que todas las instituciones políticas tengan ahorita la obligación, que esperemos que en unos años ya no sea una obligación, pero que hoy o que en las siguientes elecciones tengan la obligación de tener a una candidata, a una persona candidata en la calle y en territorio, y a una persona en la lista en los primeros lugares, y que aseguremos que entonces ahora sí parejo en todos los partidos políticos, o esperemos, o a eso aspiremos, haya representación de nuestra comunidad. Entonces yo espero que el diputado Temi nos esté citando en unos meses para compartirnos la gran noticia de que estas cuotas fueron incluidas. Muchas gracias. Antes de continuar, le damos la bienvenida a una de nuestras invitadas especiales, Ana de Alejandro, fundadora de la Red de Madres Lesbianas de México, y su familia. Muchas gracias. Y cedo el turno de la palabra al licenciado Javier Ramos. Muy rápido, no es que llegué tarde, ¿verdad? Bueno, pues una disculpa por la tardanza, pero bueno, pues ya estamos aquí. Muchísimas gracias, diputado, por la invitación, gracias al COPRED por recibirnos y pues gracias también a todos ustedes por asistir, ¿no? Dejarnos robarles unos minutos para platicar de estos temas que en realidad pues son muy importantes, ¿no? Mucha gente se confunde y piensa que son temas de moda, que son temas de lo que se tiene que hablar porque es políticamente correcto, pero lo que nosotros decimos es pues ya estuvo bueno de estar mendigando el reconocimiento de los derechos, ¿no? Han sido años de mucha lucha. La verdad es que ni para qué hablar del tema. Ustedes conocen mejor, pues por todo lo que se ha tenido, por todo lo que ha tenido que pasar la comunidad desde hace muchísimos años. Y bueno, pues tal parece que sí hemos avanzado, pero sigue faltando mucho, ¿no? O sea, sigue faltando, tristemente, como ya lo comentaron, pues que primero, pues que esté establecido en la ley la participación, pues la obligación, ¿no? de la participación política, pero más allá de eso, yo creo que lo que hace falta es voluntad, ¿no? Porque estamos luchando para que quede así reconocido en la ley. Ahorita les voy a platicar un poquito de la propuesta que presentamos nosotros, no de ahorita, no me va a dejar mentir el diputado, desde la legislatura pasada, y seguimos insistiendo y no vamos a parar hasta que esto sea una realidad. Pero más allá que dejaron la ley, nosotros consideramos que es un tema de voluntad. Porque si lo ponemos en la ley, de todas maneras, si la gente no quiere cumplir, pues va a seguir simulando, como han estado simulando muchos partidos para hacer que las personas de la comunidad pues se integren a sus listas de candidatos o poniéndolas en los lugares o en los distritos en los que definitivamente, bueno, pues no va a pasar absolutamente nada. Entonces, pues sí, hay que ponerlo en la ley, hay que ponerlo en la Constitución, que es lo que nosotros queremos, pero pues hay que seguir en la lucha, hay que seguir levantando la voz y hay que seguir asistiendo a todos los foros que sean necesarios, y hay que ir a todas las marchas que también sean necesarias, y pues hasta que la gente entienda que pues esto no es una cuestión de contentillo, ni es una cuestión tampoco de graciosas concesiones, sino que es una cuestión de derechos, y los derechos pues no se discuten ni se consultan, sino que pues simplemente se cumplen, ¿no?
Ahora bien, en cuanto a la propuesta, me imagino que bueno, pues todos conocen ya la propuesta que trae el diputado Temis, pero no sé si algunos, o si Rodrigo, bueno, Rodrigo pues es nuestra bandera al respecto en el partido, pues es el titular de la Secretaría de la Diversidad. No sé cuántos partidos tengan hayan tenido la valentía, ¿no?, de decir, a ver, nosotros estamos con este objetivo y tan lo tenemos firme y lo tenemos claro que ponemos al frente de la misma a una persona de la comunidad que también ha luchado durante muchos años y que bueno, pues tiene un reconocimiento importante al respecto. Pero nuestra propuesta pues es muy clara. Todos ustedes saben también que bueno, pues por ahí del 2021, en el anterior proceso electoral, antes pues hubo varias resoluciones del tribunal en el sentido de que bueno, pues se tenían que reconocer estos derechos basado obviamente pues en lo que dice la Constitución y también en lo que está plasmado en los muchos instrumentos internacionales al respecto y de los cuales pues México forma parte. Y bueno, pues finalmente el INE estableció o emitió un acuerdo en el que dijo, bueno, pues los partidos van a estar obligados a postular en sus listas de representación proporcional y de mayoría, en los de mayoría, en 2 distritos de los 300 y cuando menos a una persona también de la comunidad de la diversidad en sus listas de representación proporcional en cualquiera de las circunscripciones. Entonces, nosotros lo que dijimos es, ¿y por qué el INE o la autoridad electoral tiene que venir a enmendarle la plana pues a los partidos, cuando en realidad es algo que debe de estar plasmado en la ley, ¿no? Entonces, pues vamos, si la máxima autoridad electoral en el país ya dio la pauta, ya dijo qué es lo que tienen que hacer, bueno, pues entonces vamos a llevar este mismo ejemplo, este mismo modelo a la Constitución local. Y entonces así lo estamos proponiendo nosotros en la Constitución, que los partidos tengan la obligación de postular a por lo menos en 2 de sus distritos de mayoría a personas de la comunidad y por lo menos a una también en los 10 primeros lugares de las listas de representación proporcional. O sea, liso y ya, ¿no? Eso en cuanto al Congreso, pero quisimos ir un poquito más allá también nosotros. Y bueno, pues muchos nos han dicho que es una carta a Santa Claus, pero yo creo que pues así son las luchas, ¿no? O sea, siempre hay que ir por lo máximo y hay que tener los objetivos lo más alto posible y bueno, pues ahí en el camino pues se perderán algunas batallas, se ganarán otras y el chiste es no cesar en el intento, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos diciendo entonces? Además, a ver, bueno, pues necesitamos también que haya autoridades que tengan esta sensibilidad, ¿no? O sea, autoridades que en sus órganos de dirección pues cuenten también con personas de la comunidad de la diversidad sexual. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos por un consejero electoral, ¿no? Y así lo pusimos en la Constitución, que el Instituto Electoral, en este caso, que es la autoridad encargada de nombrar a los consejeros en las entidades federativas, pues que tengan la obligación precisamente de nombrar del universo de consejeros a por lo menos uno que integre el consejo para que esta persona pues pueda tener esta sensibilidad tan necesaria y no dejarlo nada más en el ámbito legislativo. Y fuimos más allá todavía, o sea, dijimos, bueno, pues entonces también necesitamos pues juzgadores que tengan conocimiento, este bagaje, estos antecedentes, que sepan de lo que estamos hablando, ¿no? Para que cuando les lleguen, pues no nada más los asuntos a resolver, pues no nada más se alleguen de información muchas gracias. No nada más se lleguen de información, sino que, bueno, pues sepan exactamente de lo que se trata. Y entonces dijimos, bueno, pues que el Senado de la República, que es el órgano encargado de nombrar a los magistrados
del Tribunal Electoral, pues tenga también la obligación de nombrar de entre el universo de magistrados, pues a uno que sea integrante también de la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, obviamente también hicimos una propuesta para los consejos en las alcaldías, porque, insisto, o sea, necesitamos ir avanzando, necesitamos dejar de simular. Obviamente, bueno, pues hay mucha resistencia, yo no se las voy a platicar, ustedes la conocen perfectamente bien, y a lo mejor estas propuestas se pueden perfeccionar, ¿no? Desde luego, porque hay que ver las maneras en las que se pueden aterrizar una vez que sean ya realidad, que esté establecido en la ley, pues cómo vamos a hacer posible, sobre todo que la cuestión de la simulación no nos invada, ¿no? Y que llegue un partido y decir, bueno, pues él dice que es de la comunidad, pero pues no es de la comunidad y bueno, pues va para adentro, ¿no? Entonces, esos son los detalles que creemos que son los que tenemos que trabajar muchísimo, pero creo que lo vamos a lograr porque, bueno, pues el diputado está ahí luchando desde la legislatura pasada para que esto suceda y estoy seguro de que va a pasar, ¿no? Porque aparte, pues creo que también no es una cuestión también de derechos, sino que es una cuestión pues de justicia. Porque bueno, pues como decía al principio, son muchos los años, décadas, ¿no? Que se han tenido que vivir con acontecimientos terribles, ¿no? La discriminación parece que cesa, pero la verdad es que no, cada vez está peor. Sabemos que, bueno, pues como existe actualmente desde el 98, 97, contamos con personas de la diversidad sexual en lo que era antes el Congreso, en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí ha habido presencia, pero creo que estos han sido, como decía también, pues graciosas concesiones y a lo mejor a veces pues hasta cuestiones de suerte, ¿no? Que las personas han llegado a tener la oportunidad de llegar al Congreso y ahora, bueno, pues a los órganos, a los consejos en las alcaldías, pero no hay otro camino a seguir más que no quitar el dedo del renglón para lograr que esto quede establecido en la ley, en este caso en la Constitución. Y bueno, pues nada más decirles que en nosotros pues van a contar siempre con un aliado, y bueno, pues ahí estamos en el Congreso, no vamos a parar, diputado, ¿no? Si permites apoyarnos, ahí estaremos contigo hasta que esto sea una realidad y pues lo que venga, porque pues la lucha es mucha todavía, ¿no? Gracias, que tengan todo buen día. Muchas gracias, Javier. Solo quizá puntualizar de estas últimas participaciones la importancia que tiene la voluntad política. Ya empezamos a escuchar propuestas concretas de cómo empezar a reglamentar, impulsar acciones afirmativas, lograr la integración y la inclusión de personas de la diversidad sexual y género en los espacios de toma de decisiones, pero para avanzar con estas propuestas, la voluntad política, la negociación, el compromiso son fundamentales. Y en ese sentido también son fundamentales las voces de sociedad civil que desde también un activismo político aportan y brindan de su experiencia y su propuesta. Entonces, pues cedo la palabra a Aurelien Guilabert. Pues muchas gracias, diputado, por la invitación, a Geraldina siempre pues por recibirnos. Aquí es la casa de la sociedad civil y pues desde la creación de COPRED yo nunca me cansaré de reconocer el trabajo de Geraldina y de todo el equipo que trabaja por nuestros derechos, por la inclusión y que siempre ha sido un aliado por nuestros derechos. Qué bueno que estamos hablando pues del tema de la diversidad y de la representatividad, más en un contexto donde pues un medio de gobierno pues promueve a una de las conductoras que pues está en medio de una polémica por sus discursos transfóbicos. De hecho, hoy a una manifestación afuera de Capital 21, pues refuerza la importancia de hablar de esos temas, porque en muchas ocasiones la discriminación nace de la ignorancia
¿no? Como es el caso seguramente de lo que sucedió en Capital 21. También, respondiendo un poco a las preguntas que nos hacen el día de hoy, creo fundamental reconocer el trabajo de la diputada Salma Luébano, primera diputada trans, por cuota arcoíris, que peleó, como ella bien dice, y uso sus palabras, a golpe de sentencias. Y quiero hablar de su trabajo específico y hacer pues una solicitud, ¿no? Una aportación respetuosa para esa iniciativa de ley, porque la diputada Salma Luébano hace poquito tiempo convocó a representantes de 15 países de todo el continente americano para redactar la primera declaratoria de los derechos político-electorales de las personas LGBTIQ+, en el continente americano, un documento que además de ser histórico para México, el continente, es un documento histórico en el ámbito internacional y tiene la vocación de convertirse en una convención aplicable por el sistema de las Naciones Unidas y por todos los países, y qué bueno que esa propuesta nazca desde México, del sur global, y de una diputada, la primera diputada trans en México. De verdad, ojalá pueda incluirse en la exposición de motivos esta declaratoria y ser base para su reconocimiento en el corpus jurídico de la Ciudad de México, para empezar. También es importante recalcar que esas acciones afirmativas se trata de igualar y de reconocer siempre la deuda histórica que el sistema, como lo comentó Geraldina, tiene con las personas de los grupos de atención prioritaria, dentro de ellos pues las personas de las poblaciones sexogenéricas, ¿no? Y una deuda histórica que a veces se nos olvida porque tenemos la memoria corta. Y para regresar al tema trans, que aquí lamento que no haya ninguna persona de las poblaciones trans que nos acompañe, y una débil participación de las mujeres también, que son fundamental hoy en este tema donde estamos regresando a decisiones patriarcales en todo nuestro país. El tema trans ha sido retirado de la lista de enfermedades mentales, trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud desde apenas 2018, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí también es recordar siempre esta deuda histórica, y hoy pelear esos derechos de representación política, pues forma parte de una lucha que paradójicamente se encuentra dentro de los primeros pactos internacionales firmados por la comunidad internacional. El Pacto de los Derechos Políticos y Económicos de las Naciones Unidas, firmado en 1947, si no mal recuerdo, pues ahí el primero de los derechos en una democracia consolidada es votar y ser votado, votada, votade, ¿no? Poder tener ese derecho a la representación y también a la representatividad. Es hoy, pues muchos años después de la firma, lo que estamos peleando, exigiendo. Y aquí pues no se trata justamente de pedir privilegios, se trata de exigir derechos, de exigir igualdad. Y lo que está hoy sucediendo, por ejemplo, en el Congreso Federal, regreso un poco, perdón, en las últimas elecciones hay que mencionar que fueron un número histórico de candidaturas de la diversidad sexogenérica, con 442 candidaturas federales de la diversidad. Y de ese número, repito, porque pues está cañón, 442 candidaturas, llegaron 4 o 5 porque no sabemos luego el tema de la usurpación de las identidades, pero bueno, si consideramos que son 5, eso significa que tenemos una cifra de representatividad del 1%, es decir, solamente el 1% de nuestra Cámara de Diputados pues forma parte de la diversidad sexogenérica, cuando pues ya tenemos el censo, dicen que somos al menos 5.1%, porque nuevamente es una encuesta sesgada por la autoadscripción. Entonces deberíamos de
tener pues 5.1% al menos, ya que tenemos una cifra, ¿no? Que sea esa meta, pues tanto para la Ciudad de México como para el Congreso Federal. Y ahí hablo también de un tema que sucede más allá de las cifras, que es el tema de la representatividad y de la igualdad real cuando uno llega a ocupar esos espacios. Por eso yo siempre hablo de la paridad ficticia. Paridad ficticia, comparo mucho ese tema porque pues ya logramos que tengamos 50% de diputadas, 50% de diputados, aunque todavía se llame Cámara de Diputados, pero ¿dónde están esas mujeres? ¿Qué cargo ocupan esas mujeres? Y lo mismo, ¿qué cargo ocupan o ocuparán esas personas que vienen de la diversidad sexogenérica? ¿Cuántas personas coordinadoras de partidos, de grupos parlamentarios son mujeres? ¿No? ¿Cuántas personas de la diversidad sexogenérica presiden comisiones, como se les llama en el vocabulario legislativo, AAA? ¿No? ¿Por qué una mujer no puede presidir pues la Junta de Coordinación Política, por ejemplo? ¿No? O una persona de la diversidad. Entonces hay que ver más allá de los números y ver también luego la igualdad real, cómo se manifiesta en los puestos de toma de decisión. También saludo pues este tipo de conversatorios que inviten a organismos que fueron fundamentales, y por eso hay que recordarlos porque no hay que borrar la memoria, fundamentales para nuestros derechos, entre ellos el sistema de justicia, porque nuevamente esos derechos no nos fueron regalados, fueron peleados por la justicia, y contaron con aliadas, aliados, aliades, como lo es este Consejo para Prevenir e Eliminar la Discriminación, que ha sido pionero, recuerdo, con el tema del protocolo para el acceso al voto de las personas trans, que de ahí salió y empezó pues a escalar al tema de las cuotas, ¿no? Y también y sobre todo el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces, una iniciativa así de representación no solamente se trata para mejorar la representatividad de poner cuotas, sino de fortalecer esos organismos como el COPRED, como el ISM, y de no recortar presupuestos, no desaparecer unidades especializadas que trabajan y que impulsaron esos temas, como está el intento en la Ciudad de México de asfixiar nuestro órgano electoral autónomo, que ha impulsado y que ha sido un aliado para los derechos de las personas de la diversidad y que ha incluido además a la sociedad civil. Este tema de la inclusión y de la igualdad pasa por la educación cívica. Y esos organismos son los responsables de implementar una educación cívica que tanto necesitamos en nuestra capital y en nuestro país. También hay que tener mucho cuidado con el tema de incluir las cuotas en el tema de la ley, porque a veces pues hay confusiones, como lo que está sucediendo en el estado de Coahuila. En el estado de Coahuila ahorita hay una iniciativa que fue aprobada por el Congreso local, donde pues ponen cuotas y nos mezclan a todos los raritos, las raritas, ¿no? Dicen, bueno, pues todos los grupos de atención prioritaria van juntos, entonces ustedes partidos deciden a quién quieren apoyar, y pues no. Cada grupo tiene su identidad y por eso felicito al equipo del diputado y al diputado por separar los grupos y atender cada uno de esos grupos para su representatividad. También es muy importante hablar del cumplimiento de esas cuotas, y ahí la alianza con la sociedad civil es fundamental para monitorear y hacer que se cumplan esas leyes, porque es muy bonito tener leyes. De hecho, México pues está reconocido a nivel mundial por tener leyes muy bonitas, pero en la práctica vemos que estamos en las últimas posiciones del ranking mundial de cumplimiento del Estado de Derecho, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque también hay un intento de asfixiar y de debilitar a la sociedad civil y a la ciudadanía para que esas leyes no se cumplan. Entonces ahí el llamado es: diputado, representantes de gobierno, sigan trabajando con la sociedad civil organizada, y la sociedad civil es un trabajo que necesita también dinero y presupuesto para garantizar nuestros derechos y la democracia. También
es fundamental ahí, por ejemplo, mencionar una iniciativa que es AUNA, ¿no? La iniciativa AUNA que capacita, que empodera a las mujeres para sus candidaturas y que ahora hay un modelo paralelo que se está replicando a través de la organización YAG y el Victor Institute, y ahí también se necesita presupuesto para empoderar a las comunidades, empoderar a las poblaciones de atención prioritaria. No solamente se trata de poner cuotas y dejar todo el poder a los partidos políticos. Y ahí voy, partidos políticos, fundamental trabajar con los partidos políticos. Me sumo a lo que dijeron las personas anteriores sobre el tema de poner cuotas en los números prioritarios de las plurinominales, como lo hicimos, lo peleamos y lo logramos en la Constitución de la Ciudad de México. Entre los 10 primeros lugares pues tenían que haber personas jóvenes, personas de la diversidad, personas indígenas, etcétera. Entonces hay que hacer lo mismo y ponerlo por ley, y no solamente en la Ciudad de México, sino también a nivel federal. Ojalá esa iniciativa también se vaya al Congreso de la Unión, porque no podemos permitir más un México de derechos a velocidades distintas. No es porque vivimos en la Ciudad de México que tenemos que tener el privilegio de tener más derechos que en las demás entidades federativas. También es fundamental trabajar el tema de la justicia electoral. Si ponemos esas cuotas, pero no desarrollamos y fortalecemos el acceso a la justicia electoral, pues no va a servir de nada, ¿no? Porque pues muy pocas personas tienen acceso a la justicia de por sí, y la justicia electoral peor. Entonces yo propongo ahí también que se abra una nueva materia jurídica en la Defensoría Pública de la Ciudad de México para que se especialice en materia de derecho electoral, en materia de representación y de acción afirmativa, pero una defensoría profesional. No la defensoría que pierde 80% de los juicios porque las personas pobres acceden a esa defensoría. Una defensoría que sí gana juicios y que trabaja nuevamente con la sociedad civil y con los despachos importantes de litigios estratégicos del sector privado. Y en fin, pues concluyo diciendo que ya que estamos en temporadas prepresupuestales, hago un llamado a nuestro legislador para que aumente el presupuesto de este consejo, que aumente el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues para garantizar nuestros derechos, porque esa iniciativa a mí en el contexto que estamos viviendo me anima. ¿Por qué me anima? Porque vivimos actualmente una crisis democrática, una democracia asfixiada, un poder social asfixiado por el poder político, el poder económico, y ¿qué creen? El poder militar, que pretende hacernos consultas inconstitucionales. Por eso este tipo de ejercicios me animan en una sociedad que es México, donde 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos piensan que la democracia no es el mejor de los regímenes políticos, y que sí, por supuesto, que nuestra democracia está en riesgo. No lo olviden nunca, los derechos y las libertades no son para siempre. Lo vemos en Italia, lo estamos viendo en Salvador y lo vivimos en México. Entonces, la hora es grave. Sumemos para la democracia, y Temis cuenta conmigo para estar en el Congreso y pelear con todos los diputados, las diputadas, para que esta ley sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelien. Justo la pluralidad de voces es fundamental en este espacio que tiene representación de sociedad civil, de instituciones de gobierno y también de todos los partidos políticos que conforman el sistema de partidos local. Quizá es buen momento para reconocer, ¿no? Tenemos la obligación de reconocer que este panel justo no cuenta con paridad o con la paridad de género esperada para un panel. No obstante, también creo que es fundamental puntualizar que se extendieron invitaciones a las 2 primeras diputadas transfederales de México, la diputada María Clemente García y la diputada Salma Luébano. Sin embargo, la Cámara de Diputados Federal llamó a sesión el día de hoy, entonces fue imposible que las 2 pudieran estar aquí. Sabemos que sus voces son fundamentales, y el proceso que encabezaremos desde el Congreso de la Ciudad de México y la Comisión de Asuntos Político-Electorales incluirán no solo las voces de ambas diputadas, no solo sus experiencias, sino también las voces y experiencias de las personas trans,
También agradecemos la presencia de personas trans en la audiencia porque la escucha activa también es una participación fundamental en este proceso. Y se extendió también una invitación a la diputada Ana Francis, que por cuestiones de agenda no pudo estar aquí, pero que de igual manera será una pieza fundamental en la construcción de la reforma de acciones afirmativas que tendrá lugar al interior del Congreso local. Y bien, en este escuchar de las propuestas, poder conocer que se ha hecho un ejercicio muy interesante, fue el primer Parlamento LGBTTI de la Ciudad de México, que contó con una comisión de asuntos político-electorales que sacó adelante 5 propuestas de reforma, y hoy quisiéramos escuchar un poco la voz de esa sociedad civil activa que construye también un acto relevante en el crisol de propuestas, en el crisol de proyectos para la reforma de acciones afirmativas. Entonces, cedo la palabra a Alberto, representante de la Comisión de Asuntos Políticos y Electorales de ese ejercicio ciudadano. Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación, diputado Temis, el apoyo también a las causas del colectivo y el hospedaje aquí en COPRED. Lo primero que tengo que decir es la importancia de los congresos en las sociedades. Que la ciudad comience a tener un congreso apenas hace 2 legislaturas es relevante, porque antes no podíamos elegir a quienes nos representaban en una ciudad tan cosmopolita y tan diversa como es la Ciudad de México. Este paso que se dio a tener un congreso es fundamental, y una constitución que reconoce derechos y que reconoce la diversidad que tiene en su población. En esta constitución se reconoció también la creación de los parlamentos. Esto fortaleció a los congresos porque da voz a las distintas poblaciones dentro del ejercicio parlamentario del Congreso. Este fue un ejemplo de ellos. No se contempló antes el Parlamento LGBT, es la primera vez que se contempla, y el ejercicio fue fundamental porque muchas personas del colectivo LGBT y más tuvimos voz y reconocimiento de las ideas que queremos plasmar en la legislatura, pero también en la sociedad y en la ciudad en la que vivimos. A veces se cuestiona qué tan importante es la representatividad en los espacios de decisión del Congreso y de la ciudad en general. Nos parece que es fundamental. En este caso, en el ejercicio del Parlamento LGBT, lo que hicimos fue reconocer cuáles eran nuestras necesidades específicas, ponerles nombre y empujarlas. Sin embargo, cuando llegamos a ver cómo se conforma la legislatura, vemos que las aliadas y aliados no son tantos como esperábamos, ni la voluntad política es suficiente. Creemos que tenemos mucho camino por andar. Aquí quiero reconocer en un momento también a Frida Medina, una asesora que nos ayudó justamente en la construcción técnica de la iniciativa, porque la verdad es que en los parlamentos no nos encontramos tantas personas especialistas en la materia y requerimos de un cuerpo técnico aliado que nos apoye en la construcción de estas iniciativas para que sean viables. Esa fue la idea del Parlamento y en específico de la Comisión de Asuntos Electorales, que funcionó de maravilla, y la verdad es que espero que abone en algo técnicamente lo que presentamos. Otra cosa que tienen de característica los congresos es que se vuelven la casa del pueblo, y la casa del pueblo tiene que tener cabida para todas las voces. Sí, existen mayorías que llegaron a conformarlo, pero no solo las mayorías pueden tener la única voz. La democracia es que todas las personas tengan voz en esa casa. Y no me refiero solamente a los partidos, sino a cada uno de los grupos poblacionales que conformamos la sociedad. Debería tener espacio para el reconocimiento de su voz, de sus derechos y de sus necesidades específicas. Cuando hablamos de cuotas o de acciones afirmativas, se nos olvida que no son concesiones, no son regalos, es el reconocimiento histórico a un adeudo que tiene la sociedad con estos grupos en los espacios de representatividad. Si queremos que este Congreso sea una verdadera casa del pueblo, todas las voces van a tener que ser escuchadas, aunque sean minoritarias. ¿Qué es una cuota? Muchas veces caemos en la redundancia de decir que solo es un espacio por ser, y puede ser que en efecto lleguen personas no tan preparadas o no con una agenda específica a los espacios de representación. Sin embargo, el que existan esas personas ya es un avance. Lo vemos con cuotas que han sido consolidadas ya, como la paridad y como la cuota de jóvenes,
que existan en esos espacios desde hace ya un tiempo, ha impulsado la agenda por sí misma. ¿Por qué? Porque uno no se desprende de lo que es cuando llega al espacio de representación. Uno es en el espacio de representación y eso es importante. No me dejarán mentir compañeros panistas y de otros espacios que esos espacios siendo ocupados marcan una diferencia al interior de sus institutos electorales. Eso tiene que continuar, más allá de si tiene una agenda idéntica a la que yo tengo desde la izquierda o no, seguir avanzando en la representación en todos los congresos, no solo en el de la ciudad, aunque es el que nos concierne, y también en los espacios de contacto directo con la población, como es la concejalía o como son otros espacios en las alcaldías que sí tienen contacto directo con la ciudadanía, porque es importante que se nos vea, que se nos reconozca y que tomemos parte en todas las decisiones de la sociedad en la que convivimos. También se ha dicho por muchos representantes de partidos que ya son muchos espacios los que se ceden a las cuotas. No, el problema es que siguen creyendo que esos espacios son de hombres heterosis y que cuando empiezan a perder esos espacios se sienten afectados, pero en realidad lo único que está pasando es que el Congreso y las autoridades se están volviendo más diversas. De repente se escandalizan algunos porque pierden espacios. Es que yo no llegué. Sí, porque está sobrerepresentado. Habemos muchas personas a las cuales, pese al activismo, pese al trabajo político, pese a la experiencia, no se les va a abrir ese espacio porque el sistema mismo sigue marcando una tendencia. Por eso las cuotas y las acciones afirmativas en general son tan importantes. Y bueno, más allá de los espacios de representación, hay algo que desde la sociedad civil también tenemos como adeudo y me da gusto que se reconozca en este espacio bastante, y es cómo desde la sociedad civil tenemos que participar también. Es decir, lo dijo Aurelien, si no me equivoco, o Guillermo, no recuerdo bien, los diputados no solo toman decisiones con respecto a iniciativas en derechos humanos LGBT, Temis no me dejará mentir, se involucra en muchos otros temas y requieren un acompañamiento. Y ese acompañamiento también lo podemos dar desde aquí, en la medida en que nos vayamos especializando en cada uno de los temas, no solo derechos humanos, porque las afectaciones están en cada uno de los espacios. Y cada quien, y cada colectivo, y cada población tendrá que hacer lo suyo, pero lo que nos corresponde aquí es hacer pared y empezar a avanzar junto con aquellas personas representantes que nos abren el espacio para seguir impulsando los temas y vernos cada vez más como ese cuerpo que va a empujar para que esta democracia no cierre la voz de muchos grupos como era antes y como tiende a hacerlo. No podemos dar marcha atrás en los espacios de representación proporcional, que hay una propuesta en ese sentido, porque los espacios de representación proporcional son justamente lo que le da voz a aquellos que no la tuvieron. Fue el primer espacio que tuvimos conquistado desde la sociedad civil y desde las minorías. No podemos dar marcha atrás. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Retomo una idea muy rápido. Las acciones afirmativas no solo hacen los congresos y los espacios de toma de decisión más incluyentes, sino también más representativos de una población que ha sido históricamente infrarrepresentada o de poblaciones que han sido históricamente infrarrepresentadas y excluidas de la toma de decisiones, ¿no? Y por eso son clave. Y bien, pues para terminar con las voces desde sociedad civil y pasar a un cierre de esta mesa de trabajo, le doy la palabra a Gerardo. Buenas tardes ya, muchas gracias por la invitación. Nada más aclarar, yo sociedad civil no soy. Me presento rapidísimo. Yo fui director de la Alcaldía Cuauhtémoc de Participación Ciudadana en la administración pasada. En este tramo para acá me he desempeñado en el servicio público, militante de un partido político de Regeneración Nacional, ya un poco desencantado de algunas decisiones y de la dirigencia. Y tuve la oportunidad de participar en una encuesta para cargos de elección popular con el apoyo de 62 consejeros del movimiento. Y pues, ¿qué les cuento de las encuestas, verdad?
Entonces, ese es otro tema. Pero en mi experiencia como director, la verdad es que ahora actualmente me desempeño en el Servicio Técnico del Senado de la República y pues ahí estamos tratando de ayudar al movimiento. Mi experiencia como servidor público, la verdad es que tengo que hacer un reconocimiento muy fuerte al Instituto Electoral de la Ciudad de México y al Instituto Nacional Electoral, al INE. Yo no comparto algunas opiniones, creo, desproporcionadas a los órganos electorales. Creo que son cuerpos profesionales, eficientes, eficaces. Y la verdad es que el acompañamiento que tuve de las juntas distritales fue, como servidor público, excelente. Desde el tema del protocolo al acceso del voto trans, que es algo que nosotros tratamos de explicar ahora en mi papel como servidor público, pasando por otras actividades, el acompañamiento del ISM ha sido fundamental. Sin embargo, presupuestariamente ahí tendríamos que hacer algún tipo de crítica respecto a en qué desempeñan los órganos electorales su presupuesto. Entonces, materia de otro tipo. Pero sí comentar que son cuerpos profesionales y con los cuales yo trabajé de manera muy cómoda. Pues un reconocimiento aprovechando que hay una consejera del Instituto Electoral aquí. Yo no me voy a extender, pero sí quiero identificar 4 riesgos sobre la acción afirmativa, porque esta puede ser una práctica o una figura que puede caer en la simulación. Primero, yo no coincido con la opinión de Rodrigo, el compañero del Partido Verde. No es un tema de ánimo o de ganas, es un tema estructural. Esto no basta solamente con tener muchísimas ganas. Podemos tener todas las ganas del mundo, pero si las estructuras no cambian, pues las ganas se van a quedar en eso, en ganas. Claro ejemplo de ello pues es cómo los partidos diseñan la manera en que toman sus decisiones. Te quiero decir que Temístocles y su servidor llevamos 7, 8 años echándole muchas ganas al movimiento, y las estructuras de decisión de nuestro partido lamentablemente siguen intactas. No es un tema de ganas, reitero. Entonces la acción afirmativa puede ser un acto simulado. En primer lugar, comentar que esta figura está siendo regateada por los actores políticos y los partidos políticos particularmente. Cada proceso electoral hay una suerte de ver cómo le damos la vuelta a la figura, cómo cedemos menos esos espacios que aquí se han denominado de cuotas, para que no demos más de lo que podemos estar dando en términos de la representación. Entonces sí hay un tema de disputa política cada que un proceso electoral interno, las poblaciones LGBTTI vamos a una contienda interna. No es un tema de piso parejo, pero además sí es un tema de disputa interna durísima en todos los partidos políticos, no nada más en el que milito yo. Lo segundo es que hay un abuso de parte de los partidos políticos, porque incluso ahí donde existe ya, traigo a colación el tema de Oaxaca, hay un abuso de el principio de autoadscripción. En Oaxaca, por ejemplo, el caso más alarmante tuvo que ver con que se cancelara 17 candidaturas de hombres cisgénero que habían suplantado las candidaturas que por derecho tenían la comunidad trans y la comunidad muxe. Entonces, son parte de los escollos que tendremos que ir trabajando, pero a la par de la representación política, y ese es un tema desde la izquierda que sin duda apoyamos, tiene que estar las condiciones de vida digna, porque nadie que tenga una vida económicamente dispareja con otros actores puede estar pensando en la participación política. Entonces hace falta muchísimas cosas que cambiar estructuralmente en el país e institucionalmente. En el caso de nosotros, de nosotras en el movimiento, hemos querido llevar estos temas de manera reiterada, sí con la claridad de que desde las propias autoridades electas, desafortunadamente el movimiento hemos encontrado resistencias, pero también aliados, y aquí sí disiento con el compañero Jaime. Lo que sigue para el diputado Temístocles no es el Senado de la República, es la Alcaldía Cuauhtémoc,
porque ahí vamos a estar apoyándolos sin duda. Pues les quiero decir que va a ser un proceso de disputa, no va a estar sencillo, pero sin duda ahí estaremos. Luego, finalmente, tenemos una obligación, todos los aquí actores presentes, de incluir a las poblaciones históricamente marginadas de los espacios de decisión. Yo soy servidor público y ahí también tenemos una deuda pendiente. ¿Cuántos de los que pertenecemos a la población ejercemos un cargo o tenemos una responsabilidad administrativa más allá de la representación electoral, que sin duda es importante, pero habrá que ver también dónde y en qué espacios institucionales estamos incidiendo, porque no todo es el Congreso, también las estructuras de gobierno requieren de voces nuestras y no solo de los espacios tradicionalmente diseñados para la población. Tendremos que estar abordando distintos temas. Concluyo para no extenderme, porque esto también con muchas voces se puede volver un poco cansado. La responsabilidad de incluir, de garantizar estructuralmente a las poblaciones históricamente marginadas es un acto de justicia epistémica, pero es un imperativo moral. Yo dejo aquí mi intervención para no agotarlos y le agradezco al diputado Temístocles de la invitación. Muchas gracias. Pues antes de pasar hacia los actos de cierre de este evento, aprovecho para disculparme por las fallas no técnicas sino humanas de esta moderación. Si se me vuelve a dar la oportunidad, prometo hacerlo un poco mejor. Pero bueno, muchas gracias a todas, todos y todes por su presencia. Tenemos tiempo para una o dos preguntas cortas, entonces quisiera saber si hay alguna intervención que se quiera hacer desde nuestra audiencia. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias por estas oportunidades de tener estas charlas, mesas y foros, que para nosotros la comunidad LGBT nos abre una puerta más grande. Bien, yo soy Álvaro Mercado Báez, estudiante del doctorado de Ciencias Sociales, burócrata de carrera, y en algún momento fui también un actor dentro del 8º Distrito Electoral como consejero electoral propietario en Tultitlán, Estado de México. Conozco el trabajo del Instituto Federal Electoral, conozco el trabajo de los partidos políticos y los colores, las banderas y las ideologías que enarbolan. Pero lejos de eso, yo me pongo a pensar y quiero dejar algo en claro, que en mis adentros siempre he tenido. ¿Dónde quedamos esa sociedad, ese grupo civil, esa población que somos apartidistas? Tengo realmente que estar afiliado a un color, a una ideología, para poder ser una voz dentro de la comunidad LGBT o en un parlamento. Tengo a fuerza que tener una ideología diferente o distinta a la que tienen todos los partidos políticos como sociedad civil. Yo me pongo a pensar cuánta gente allá afuera está afiliada a un partido político y cuántas voces pueden ser escuchadas como la que yo estoy haciendo en este momento. Mi interés en estos foros, mi interés en estos grupos ha sido muy personal. Hoy día tuve que pedir permiso en mi trabajo para poder estar aquí presente. Y en los foros en donde yo me he presentado, me he presentado con la diputada Salma Luébano a los congresos y a los parlamentos, he tenido que dejar de un lado mis derechos laborales para poder escuchar, mentalizar y participar. Entonces, ¿dónde queda y dónde quedamos la sociedad civil apartidista? ¿Y dónde queda mi voz como ciudadano? Lejos de los colores, lejos de las ideologías políticas. ¿En dónde quedamos? Es cuanto, gracias. ¿Tenemos espacio para una pregunta o intervención más? Muy breve. ¿No? Bueno, ¿sí? Por favor.
Buenos días a todos, a todas y a todos. Yo soy Eric Iván Ortiz, soy de El Salvador. Agradezco a Temístocles y al COPRED también por esta invitación para poder venir a escucharles también sobre los avances que se han hecho en México. A mí me parecía muy relevante el tema de la violencia política. Yo tuve la oportunidad de ser el primer candidato a diputado abiertamente gay en El Salvador y la realidad es que no competimos en unas condiciones iguales. Es decir, a mí no se me permitió, por ejemplo, tener vallas publicitarias, no se me permitió, el Consejo Nacional de la Publicidad votó toda mi campaña prácticamente, no pude aparecer tampoco en medios de comunicación, etcétera, a pesar también de la persecución que la sociedad también da, ¿verdad? Entonces, un poco, yo sé que esto se ha planteado como una problemática que hay que abordar, pero también cuáles son los mecanismos que ya se han desarrollado. Usted también hablaba del avance que ya se ha dado en el tema de mujeres, por ejemplo, que creo que es, como siempre, un camino en el que las personas LGBT más transitamos a partir de esa lucha que ya han hecho las compañeras. Pero yo quería volver a poner esto sobre la mesa porque al menos desde la realidad que vivimos en Centroamérica, donde la lucha LGBTI todavía está en una etapa bastante básica, pero sobre todo que estamos enfrentando también una embestida de gobiernos conservadores, antidemocráticos, particularmente en El Salvador. A mí me parece muy importante esto, porque al final es la lucha por la recuperación del sistema democrático en El Salvador también pasa por una alianza amplia y plural de diferentes sectores que estamos viviendo estas discriminaciones, que estamos viviendo esta vulneración de derechos democráticos, pero que al llegar a la cancha política electoral se refleja en una desigualdad abismal en el que las personas LGBTI tenemos mínimas posibilidades de competir realmente en la cancha electoral, más allá del simbolismo de poder tener una bandera arcoíris, una bandera trans, que igual es importante, pero que al final también desde nuestra perspectiva es una lucha que tiene que, por supuesto, ir madurando y que igual en el norte de Centroamérica volvemos a ver mucho a México también en esta experiencia, porque entendemos que son realidades muy similares a las nuestras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por enriquecer este diálogo con sus comentarios. Una pregunta. Y quiere repetir. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de contestar. Me llamó mucho la atención este caso que nos comentas. En la Ciudad de México, bueno, pasa también a nivel nacional, pero en la Ciudad de México, ¿qué pasaría si eso, o cómo actuaría el instituto si eso sucediera en las campañas? Inmediatamente se presenta una queja e incluso podríamos iniciarla de manera oficiosa yo me atrevería a decir en horas, en cuestión de horas, podríamos dictar unas medidas cautelares o incluso unas medidas de tutela preventiva para cesar esas acciones. Ya nos pasó cuando estaban quitando propaganda de mujeres y dijimos, oye, en 24 horas íbamos a verificar. Tenemos 33 direcciones distritales que están en toda la Ciudad de México. Mandábamos a una comunicación a la dirección distrital para que inmediatamente fuera a verificar si estaba la propaganda, si habían quitado la propaganda, y ordenábamos no solamente una acción de iniciar un procedimiento sancionador, sino una medida inhibitoria para el partido político. Si acreditábamos que había elementos para asociar a quienes había quitado la propaganda, pedíamos los videos y con independencia de la sanción que pudiera haber, no solamente para quien lo hiciera, sino también para el partido político que estuviera postulando esa candidatura, sino una medida inmediata. Y había, digamos, dos sanciones, dos medidas. La primera, para evitar que eso siguiera haciendo, y después para que eso pueda ser sancionado, tanto al partido como para la persona que lo haga. Creo que es muy importante. Yo estuve integrando la comisión de asociaciones políticas que veía estos procedimientos. Tuvimos más de 800 quejas, entre ellas 70 de violencia política contra las mujeres en razón de género durante el proceso electoral. Sin embargo, en todas se dictaron las medidas, se siguieron los procedimientos y sí, a final de cuentas hay sanciones, pero no recuerdo que hubiese habido un caso vinculado con situaciones de discriminación, pero sin duda creo que esas cuestiones, el procedimiento nos da esa pauta para analizarlo de manera genérica, pero sí dictar las medidas, porque en materia electoral los días que se pierdan en campaña sí son muy importantes. Entonces, y eso solamente en la campaña que nos compete. Si fuera radio y televisión,
esos tiempos que los analiza el Instituto Nacional Electoral también dictan las medidas de manera inmediata. Pero de verdad, creo que si ese tipo de conductas no deben ser toleradas, las autoridades deben iniciarlas de manera oficiosa, con independencia de que haya denuncias. Si no, no podemos permitir que en los procesos electorales haya ese tipo de discriminación. Gracias. Yo quiero contestarte porque yo vengo de la sociedad civil y me pasó lo mismo. Yo luché para que en México tuviéramos las candidaturas independientes en su momento y la partidocracia puso todos los candados posibles para que ser un candidato independiente sea imposible en este país. De hecho, es más fácil crear un partido político local en términos de número de firmas, tiempos, etcétera, que ser candidato o candidata independiente, ¿no? Entonces, yo te diría, yo creo que hoy la situación democrática amerita a que la sociedad civil empujemos, no toquemos, porque escuchaba, hay que tocar la puerta, no, empujemos las puertas de todos los partidos políticos que sea. De hecho, por eso pues, yo acepté una invitación que me hizo Movimiento Ciudadano, porque en sus estatutos está la obligación de postular el 50% de personas en sus candidaturas que vienen de la ciudadanía. No soy militante, decidí participar en un proceso electoral, sigo cerca de este instituto partidista, pero como también participo pues con otros partidos, ¿no? Me encanta trabajar con Morena, con Salma, con Temístocles, no tengo problema, pero creo que hay que empujar pues esos mecanismos que nos permiten hoy, desgraciadamente, llegar al poder y a la toma de decisión para hacer uso de él por el bien común, ¿no? Y eso solamente así nos va a permitir restablecer la balanza del triángulo del poder, que es poder económico, poder político y poder social, hoy totalmente desbalanceado en esta democracia, ¿no? Y de hecho, deberíamos de hacer que los partidos tengan la obligación de trabajar con la sociedad civil para un tema de capacitación, por ejemplo, en materia de representatividad, en materia de derechos de las poblaciones de atención prioritaria, etcétera, ¿no? Con fondos etiquetados, fiscalizables, con rendición de cuentas y transparencia. Pero yo no creo que la sociedad civil deba de ser un ente aparte que trabaje nada más entre sociedad civil y ya, sino que creo que debemos de ya empujar a que sean espacios mucho más permeables con los institutos partidistas para llegar a una incidencia real. Muchas gracias, consejera Aurelien. También muchas gracias ahora sí a las voces desde la audiencia. Guillermo, Gerardo, Alberto, consejera, Jaime, Geraldina, Rodrigo, Javier, muchas gracias por integrar este panel. Creo que a modo de conclusión es muy importante decir que este es un diálogo plural que requiere de todas, todos y todes, desde todos los frentes, desde todas las organizaciones, desde todas las experiencias. Dentro de la diversidad sexual y de género hay un montón de diversidad, hay un montón de intersecciones y todas esas expresiones y experiencias cuentan para la construcción de una reforma integral en la que quepamos todes, en la que avancemos todes. Las acciones afirmativas de alguna manera, y retomando un poco lo que se ha hablado en este panel, solo pueden y deben ser el acto inicial de una transformación jurídica, legal e institucional mucho más profunda, ¿no? Que se inscribe en la lucha integral contra todas las formas de discriminación y exclusión, en contra de las personas LGBTIQ+, pero también en contra de todos los grupos de atención prioritaria, que son determinados así por una exclusión y vulneración histórica que hizo un sistema injusto y que requería de la prevalecencia de las desigualdades para su supervivencia, ¿no? Y bajo esta misma lógica, las acciones afirmativas tienen que escapar de la lógica y la razón oligárquica de los viejos partidos políticos, ¿no? No podemos pensar las acciones afirmativas solo o exclusivamente arraigados a las formas, a las ideas, a las estructuras desiguales de un sistema de partidos políticos que en realidad se hizo así, excluyente, desigual, injusto. Y en ese sentido y en ese diálogo y en esa búsqueda, las personas de la diversidad sexual y de género tenemos mucho que aportar, porque desde el movimiento feminista y desde el movimiento LGBTIQ+,
siempre hemos cuestionado las estructuras dadas, ¿no? Entonces, en este diálogo, no solo a las acciones afirmativas, sino también a la erradicación de todas las formas de discriminación y exclusión en la participación política, en el acceso a los derechos políticos, electorales y civiles, tenemos que avanzar bajo esta perspectiva de cuestionar las estructuras y buscar de qué forma reinventar el sistema. Entonces, esta es una invitación permanente al diálogo. De nuevo, muchísimas gracias por la pluralidad partidista, la pluralidad institucional, la pluralidad de opiniones, que justamente desde estas voces críticas sigamos construyendo la ciudad a la que aspiramos. Y pues cedo la palabra al diputado Temístocles Villanueva, que como presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso, nos dará las palabras de cierre. Bueno, pues muchas gracias en verdad a todas las personas que han participado, tanto asistentes como panelistas. Es un hecho que sus participaciones nutren el debate que estamos construyendo para lograr una legislación que responda a la participación política de las personas LGBTIQ+. Quiero decirles que nos hubiera encantado contar con la presencia de las diputadas federales, pero bueno, la Cámara de Diputadas y Diputados convocó una sesión de último momento y por eso es que no están el día de hoy aquí presentes. Sobre todo la participación de Salma, que ha sido impulsora respecto a las acciones afirmativas y que por supuesto vamos a tomar en cuenta el documento que ha generado en la propuesta de iniciativa que estaremos presentando. Yo calculo que alrededor de un mes más para poderlo construir y que además buscamos que no sea una propuesta aislada, va a ser una propuesta integral que retome la representación de todas las poblaciones de atención prioritaria. En los apuntes que yo he realizado de este foro quisiera reconocer que queda evidente que cuando avance el movimiento feminista, a la par avance el movimiento de la diversidad sexual. Cuando se logró la sanción a la violencia política en razón de género, también quedó en evidencia la necesidad de sancionar la violencia política por orientación sexual y por identidad de género. Hay una iniciativa muy interesante que se presentó en el Parlamento LGBT que realizó el Senado de la República. Un joven del estado de Jalisco, Cristian Denis, presentó una iniciativa para sancionar la violencia política en razón de identidad de género y orientación sexual. La queremos también retomar para sumarla a este debate. Pero hay una cosa que nos debe de quedar muy clara a todas las personas. Quienes omiten en todo momento la representación son los partidos políticos. Y aquí ya vemos representantes de todos los partidos políticos y lamentablemente todos han utilizado la figura de las acciones afirmativas para usurpar las identidades. No hace falta que mencione un caso porque lamentablemente todos los partidos han caído en el mismo juego. Por lo tanto, no, yo también creo que no debemos nosotros, o los liderazgos sociales, no deben de estar buscando a los partidos políticos. Los partidos políticos deberían de estar buscando a los liderazgos sociales para garantizar la representación de la diversidad sexual. Obviamente la formación política tiene que ser una obligación dentro de los partidos políticos y así como existe un porcentaje que se destina de las prerrogativas a las acciones en favor de las mujeres y a las acciones en favor de las juventudes, también tendría que haber un porcentaje que se destine en favor de las acciones a la diversidad sexual. Hay un debate muy interesante que rompe la argumentación que hemos utilizado en los últimos años para combatir la discriminación, que es este concepto de la interseccionalidad. Porque la interseccionalidad, cuando se mete a la dinámica de las acciones afirmativas, puede dejar fuera a muchas personas. Siempre utilizo a Amaranta porque me da permiso de utilizarla, pero ella podría ocupar todas las acciones afirmativas y ya, Amaranta es candidata y no tendría que haber más candidatas, porque ella es una mujer indígena, trans y que vive con discapacidad. Y eso es una representación que garantice la participación de todos los sectores, pues no. Entonces yo sí soy partidario de las acciones afirmativas puras que representen a una sola identidad. Les quiero platicar mi caso. Yo cuando decidí participar en el proceso de reelección en 2021, en mi registro en mi partido político me autoadscribí como una persona gay. Y cuando el partido resolvió mi reelección para participar en el proceso electoral, obviamente yo iba como un candidato de la diversidad sexual. Lamentablemente mi partido no cumplía las 7 fórmulas de mayoría relativa de personas menores de 35 años y entonces me dijeron, no vas a ir como de la diversidad sexual, vas a ir como joven.
Les dije, pero mi autoadscripción es por diversidad sexual. Sí, pero no pasa nada, aquí hay otro compañero que ya se va a autoadscribir como gay. Miguel Ángel Macedo es un hombre gay abiertamente, es un extraordinario representante popular, pero su agenda nunca ha sido la de la diversidad sexual. Y entonces eso inhibe en muchos casos que las personas de la diversidad sexual podamos autoadscribirnos y buscar esa representatividad. Por eso, por una experiencia personal, es que aún con mayor razón creo que es necesario que las acciones afirmativas no se utilicen como excusa el discurso de la interseccionalidad. Y bueno, pues finalmente quiero decirles, por supuesto que hace falta voluntad política, y la voluntad política nos toca a todos los que estamos aquí arriba. Yo también espero en un par de meses estar anunciando que se aprobó el proyecto de dictamen en el Pleno, pero le toca también al PAN sumar su voluntad política, y le toca a los diputados emanados del Movimiento Ciudadano, y le toca a los diputados emanados del PT, y le toca a los diputados emanados del Partido Verde. Entonces ayúdenme en esa misión, porque un diputado no puede solo. Necesito el acompañamiento de todas y todos ustedes. Pues muchas gracias por su asistencia. Hasta pronto.